Esta historia es real. Tras varias aventuras, he descubierto que soy gay y no sé cómo decírselo a mi esposa y a mis hijos. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Voy a confesarlo, pero antes te explicaré desde el principio. Mi nombre es Samuel, tengo 42 años, estoy casado y soy padre de dos hijos. Desde afuera mi vida podría parecer perfecta. Llevamos 15 años de matrimonio con Laura, mi esposa, una mujer maravillosa que me ha apoyado en cada paso de mi vida. Juntos hemos criado a dos hijos, Mateo, de 12 años, y Sofía, de 9. Nos mudamos a una casa hermosa en las afueras de la ciudad, una de esas con un jardín amplio donde los niños pueden jugar. Tengo un buen trabajo como ingeniero y en muchos aspectos mi vida es la que siempre soñé. Pero últimamente hay algo que no puedo ignorar, algo que me ha estado consumiendo lentamente y que cada vez es más difícil de ocultar, incluso de mí mismo. Por primera vez, a mis 42 años, estoy comenzando a enfrentar la verdad que he estado negando durante toda mi vida. Soy homosexual. Es difícil explicar cómo llegué a este punto. No es que siempre lo haya sabido, al menos no de una manera consciente. Crecí en una familia tradicional, en una pequeña ciudad, y las expectativas estaban claras desde el principio. Casarse, tener hijos y cumplir con el rol de esposo y padre. Nunca me permití cuestionar esas expectativas. Quería ser lo que todos esperaban de mí, y durante mucho tiempo logré mantener esa ilusión. Conocí a Laura en la universidad. Era una joven hermosa, llena de energía y alegría. Nos enamoramos rápidamente, y para mí nuestra relación fue una salida natural. Ella me hacía feliz y pensé que eso era todo lo que necesitaba. Nos casamos después de 3 años de noviazgo y poco después llegaron Mateo y Sofía. Me encantaba la idea de ser padre, y la verdad es que he sido feliz en mi papel como esposo y padre, pero había una parte de mí que siempre permanecía cerrada, que ni siquiera me atrevía a explorar. Durante años reprimí cualquier sentimiento o pensamiento que pudiera indicar algo diferente. Era fácil no pensar en ello cuando estaba ocupado con el trabajo, los niños y las responsabilidades del hogar. Pero en los últimos años, esas emociones comenzaron a resurgir con más fuerza, más claras, más imposibles de ignorar. Todo comenzó con pequeños momentos. Miradas que duraban más de lo habitual hacia otros hombres o pensamientos que me asustaban tanto que intentaba desterrarlos de mi mente de inmediato. Pero cuanto más trataba de ignorarlos, más intensos se volvían. El primer evento, el viaje de trabajo. Todo comenzó a desmoronarse el año pasado, durante un viaje de trabajo a Nueva York. Como ingeniero viajo con frecuencia para asistir a conferencias y reuniones. Pero ese viaje fue diferente. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Martín, un colega de una empresa con la que estábamos trabajando en un proyecto conjunto. Martín era encantador, carismático y lo que es peor, despertó en mí algo que creía enterrado. Me encontré a mí mismo pensando en él más de lo que debería, buscando cualquier excusa para hablarle, para estar cerca de él. Una noche, después de una larga jornada de reuniones, todos decidimos salir a cenar juntos. Entre risas y copas de vino, Martín y yo comenzamos a hablar más en profundidad. Me contó sobre su vida, su pareja, un hombre con el que llevaba 5 años. Mientras me hablaba de su relación, sentí una mezcla de emociones que no pude controlar. Admiración, envidia y un deseo profundo de estar en su lugar. Fue en ese momento cuando me di cuenta, por primera vez, de lo que realmente estaba sintiendo. Y me asustó. Después de la cena, regresamos al hotel. Mientras los demás se retiraron a sus habitaciones, Martín y yo nos quedamos en el bar del hotel, hablando hasta tarde. La conversación fluía de manera natural y aunque trataba de mantener una distancia emocional, sentía como algo dentro de mí se rompía. Entonces ocurrió. No sé quién hizo el primer movimiento, pero lo siguiente que supe fue que estábamos besándonos, en una esquina oscura del bar, lejos de las miradas de los demás. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me aparté de inmediato, el corazón latiéndome a 1000 por hora. No podía creer lo que acababa de pasar. Me disculpé torpemente y corrí hacia mi habitación, dejando a Martín parado allí, con una expresión confusa en el rostro. No dormí esa noche. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había sucedido. Sabía que no podía simplemente ignorarlo, pero al mismo tiempo no podía enfrentarlo. ¿Cómo iba a mirar a Laura a los ojos después de esto? ¿Cómo iba a seguir siendo el esposo y el padre que se suponía que debía ser? El segundo evento, la fiesta de cumpleaños.
El segundo evento que sacudió mi mundo ocurrió unos meses después, durante la fiesta de cumpleaños de un amigo cercano de la familia. Estábamos celebrando en su casa, una tarde agradable de verano, con amigos y familiares reunidos. Laura estaba ocupada hablando con otras esposas y los niños jugaban en el jardín. Me encontré charlando con Lucas, otro padre de la escuela de Mateo. No éramos particularmente cercanos, pero siempre habíamos tenido una buena relación. A medida que avanzaba la tarde y las copas de vino seguían llenándose, me sentí cada vez más relajado, y esa barrera que siempre intentaba mantener comenzó a desmoronarse de nuevo. Lucas era divertido, atractivo y de alguna manera despertó en mí las mismas sensaciones que Martín había despertado meses antes. Durante una conversación trivial sobre deportes, sentí que mi mente vagaba hacia lugares en los que no debería estar. Después de la fiesta, mientras todos se despedían, Lucas me ofreció llevarme a casa porque Laura se había ido antes con los niños. Acepté, sin pensar mucho en ello. El trayecto fue incómodo. No podía dejar de mirarlo de reojo, pensando en lo que me pasaba por la cabeza. Cuando llegamos a mi casa, nos quedamos unos minutos más en el coche charlando sobre tonterías. Pero el silencio incómodo que siguió a la charla fue el detonante, y ocurrió de nuevo. Nos besamos. Fue rápido, confuso, y cuando me aparté, la culpa me inundó de inmediato. No podía creer que hubiera permitido que sucediera otra vez. Sabía que esto no era algo que pudiera ignorar por más tiempo. Mi atracción hacia los hombres no era algo pasajero, no era algo que pudiera suprimir. Era parte de mí, y cada vez que intentaba enterrarlo, volvía con más fuerza. El dilema. ¿Cómo decírselo a mi familia? Durante semanas después de ese incidente viví en un estado de constante ansiedad. Sabía que no podía seguir viviendo una mentira, pero la idea de decírselo a Laura, de contarle a mis hijos, me aterraba. ¿Cómo iba a explicarles que el hombre que creían conocer, el esposo y padre que había sido durante tanto tiempo, estaba lidiando con algo tan grande y profundo? Laura había notado mi distancia, por supuesto. Me preguntaba qué estaba mal, si había algo que me preocupaba en el trabajo o con los niños, pero no podía decírselo. No podía mirarla a los ojos y decirle que mi atracción hacia los hombres había sido algo que había estado ocultando durante años. No sabía cómo destrozar su mundo, ni cómo explicarle que la amaba, pero no de la manera que ella merecía. Había noches en las que me quedaba despierto mirando el techo, preguntándome cómo sería la vida si hubiera sido honesto conmigo mismo desde el principio. ¿Qué habría pasado si hubiera aceptado mi sexualidad desde joven? ¿Habría tenido una vida diferente, más auténtica? Pero esas preguntas solo me llevaban a más dudas. No podía retroceder en el tiempo, y ahora me encontraba en una encrucijada que no sabía cómo resolver. El momento decisivo. Todo llegó a un punto de quiebre una noche en la que Laura y yo estábamos en la cama, cada uno en su lado del colchón, como dos extraños. Sabía que no podía seguir ocultándolo. Sabía que, si no lo decía pronto, la mentira me consumiría por completo. Laura, comencé en voz baja, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, hay algo que necesito decirte. Algo que he estado guardando por mucho tiempo. Ella se giró hacia mí con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué pasa, Samuel? Sabes que puedes decirme lo que sea. Tomé aire y lo solté, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría nuestras vidas para siempre. Soy gay, dije con la voz quebrada. Llevo años reprimiéndolo y ya no puedo más. Te amo, Laura, pero no de la manera que mereces. He estado viviendo una mentira y siento que te he fallado. El silencio que siguió fue insoportable. Podía ver las lágrimas formándose en sus ojos, la confusión, el dolor. Sabía que las palabras que había dicho no podían deshacerse y que nuestras vidas, tal como las conocíamos, nunca serían las mismas.